Llevamos una rueca al otro lado del río y cuando la rueca llega al anclaje se fija el bucle y la rueca vuelve vacía. Y la rueca se dirige de nuevo al anclaje llevando el segundo bucle al otro lado del puente. Y así se hacen los cables del puente. Luego, el cable se ancla en el suelo con una enorme cantidad de hormigón. ¿Cuántos hilos de acero hay en este fantástico artilugio? Pues en total unos 15.000 hilos, pero en realidad solo hay 37 hilos y cada uno de ellos cruza el río 400 veces. ¿Y qué vida, qué duración tienen prevista? Se supone que durarán unos 120 años y ese es realmente el tendón de Aquiles del puente colgante. Es muy difícil sustituirlo y alguien dijo una vez que tratar de sustituir los cables de un puente colgante es como si vas al dentista y te dice, tiene los dientes y las muelas bien, pero hay que estirparle las encías. Los grandes pasos dados adelante en la tecnología del sistema de suspensión han permitido que los ingenieros alarguen la longitud, conectando así a más personas a mayores distancias. Pero una vez que los cables fueron perfeccionados, estaba claro que los ingenieros de todo el mundo tenían que trabajar mucho en los tramos o vanos. Vano. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante, pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 kilómetros por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 kilómetros por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos tres puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros dos se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros dos se detienen. Aquella mañana, con vientos que creaban vórtices en la frecuencia natural del Galloping Gertie, solo era cuestión de tiempo que la resonancia hiciera que el puente se desmoronara. Para los aterrados ingenieros del puente de Tacoma, de repente, el viento era el enemigo. Volvieron a la mesa de dibujo y descubrieron que el modo de combatir la resonancia era construir más vigas bajo el puente, un armazón de apuntalamiento. Aunque el gasto fue enorme, los puentes de todo el mundo, incluido el Golden Gate, fueron adaptados posteriormente.
Parecía que aquel armazón era el único camino a seguir, y fue así hasta mediados de los años 50, cuando un joven diseñador británico tuvo una nueva idea, y después de innumerables premios, más de 40 años después, Bill Brown sigue restándole importancia a su papel. Creo que me encontraba en el lugar apropiado en el momento oportuno. La magia de la idea de Bill estaba en trabajar con el viento, no contra él. No sabía si funcionaría aerodinámicamente, sabía que funcionaría estructuralmente, pero no si funcionaría la parte aerodinámica. Bill tuvo la idea de reformar el suelo del puente colgante para hacerlo aerodinámico. El viento se desvía al llegar al puente y el suelo vuela con el viento. Bill acababa de terminar el puente de Ford Road y había ganado el encargo de construir un puente sobre el río Severn. Sería el primer puente colgante del mundo que tuviese un nuevo suelo. Pero antes tenía que probarlo. 40 años después, Bill va a demostrar los resultados de su prueba en el túnel de viento. Primero hace la prueba en el suelo del puente de Tacoma. Como pueden ver, la sección de Tacoma Narrows se retuerce bastante violentamente. A solo 65 kilómetros por hora el suelo del Tacoma no podría resistir el viento. Ahora hemos montado el puente del Severn y el viento es de 240 kilómetros por hora. Y como pueden ver, la estabilidad es absoluta y se debe a que tenemos una sección aerodinámica. El viento se frena por encima y por debajo de ella. Es aerodinámica. El puente colgante del Severn fue inaugurado en 1966 y abriría el camino para los puentes modernos. La magia consiste en que es aerodinámico y por lo tanto la fuerza del viento se disipa y se crean muy pocos vórtices, por lo que generalmente no necesitamos añadir resistencia estructural para superar las fuerzas principales. Tras el éxito del puente del Severn, todos los puentes del mundo se construyeron con suelo aerodinámico, empezando por el Humber. Resistir al viento y a los terremotos es un reto, pero hay otras fuerzas de la naturaleza dispuestas a destruir los puentes colgantes. Los ingenieros creyeron durante años que comprendían el efecto de una persona al pasear por un puente, pero no lo comprendían. ¡Atención! ¡Rompan el paso! ¡Marchen! Todos sabemos que el ejército romano tenía que romper el paso para cruzar un puente. Y el motivo era que al caminar muy uniformemente, muchas personas ponen el pie en el suelo al mismo tiempo. Y si resulta que un puente tiene una frecuencia próxima a esa, los romanos debieron de descubrir hace 2000 años que si no rompían el paso, acabarían derribando los puentes. 2000 años después de que los romanos entraran en Londres marchando, el tema de las pisadas sería un problema para Chris y su equipo el día de la inauguración del puente Millennium sobre el Támesis. El día de la inauguración, junio del año 2000, y el puente hizo lo que nadie esperaba, comenzó a oscilar de un lado a otro. Mike Wilford se enteró cuando sonó su teléfono. Me llamó por teléfono uno de mis colegas que estaba en el puente para pedirme que fuera a echar un vistazo porque estaba vibrando. Y yo dije, Dios mío, no estará oscilando de arriba abajo. No debería hacer eso. Y él dijo, no, va de lado a lado. Y me pareció muy extraño. Cogí el coche y fui a echarle un vistazo. El puente oscilante captó todos los titulares y se convirtió en la comidilla de la ciudad. Es el tipo de cosas que uno teme, evidentemente. Detesto el hecho de que el puente no funcionara perfectamente. Nos dio un poco de vergüenza que el puente se bambolease de un modo que nadie había predicho y que nadie esperaba. Los diseñadores tenían que hacer algo, y rápidamente. Al observar el puente, los ingenieros descubrieron que la oscilación se debía a las pisadas de la gente. Había gente suficiente, y aunque parezca extraño, todos decidieron caminar a la misma velocidad, exactamente, y no comprendíamos qué estaba ocurriendo. Lo que la gente hacía era sincronizar la caída del pie, y no de arriba abajo como los soldados cuando marchan, sino de un lado a otro. Lo que descubrimos fue que cuando el pavimento sobre el que caminamos se mueve de un lado a otro, tendemos a sincronizar los pasos con ese movimiento, y además separamos más los pies para tener más equilibrio. Eso incrementa las fuerzas laterales sobre el sistema, y la oscilación aumenta gradualmente. Al igual que el columpio de un niño, el puente creaba su propia reacción positiva y con cada oscilación ganaba impulso.
El movimiento recibió el nombre de excitación lateral sincrónica. Los ingenieros la conocían en teoría, pero aquella fue la primera vez que realmente la comprendieron.